En este video vamos a analizar lo que es el medidor de inducción y el ejercicio en sí que vamos a analizar va a ser determinar el sentido de giro del disco para un factor de potencia igual a la unidad en intervalos AB y BC. A comparación de lo que hemos hecho en la clase presencial anteriormente, vamos a aumentar aquí un enunciado importante que va a determinar mucho el ejercicio, ¿ya? Aquí dice en el intervalo BC y aquí lo voy a escribir un poquito más grueso y con IB' e I mayor a 0 girando a la izquierda, ¿ya? Girando a la izquierda. Lo que hemos hecho en clases presenciales y lo que va a estar en su PDF, que yo ya se los voy a subir a Classroom, está girando a la derecha. Claramente dice girando a la derecha. Les voy a mostrar justamente en este momento para que se ubique mejor. Un momentito. Este es el ejercicio, ¿ya? Eso es lo que yo se los voy a subir. Aquí dice circulando a la derecha, perdón, ¿ya? Circulando a la derecha. Vamos a hacer el mismo ejercicio, el mismo esquema que está aquí, con factor de potencia igual a la unidad. La diferencia es que va a ser circulando a la izquierda. Y aquí van a ver cuál es la diferencia y se les va a explicar paso a paso cómo consiste en realizar el ejercicio, ¿ya? Esa es la primera diferencia que vamos a realizar. Primero, vamos a hacer una explicación de cómo se realiza el gráfico, ¿ya? Antes de eso vamos a utilizar algunas reglas, que son la regla de la mano derecha, en función para hallar la fuerza y también el campo y la corriente de una bobina, ¿ya? Eso lo vamos a analizar pero después. ¿Qué nos va a dar de dato? Más o menos así nos va a dar el ejercicio, ¿ya? Determinar el sentido de giro del disco para un factor de potencia igual a la unidad. Y también nos va a decir en qué intervalos vamos a analizar el mismo, ¿ya? Nos va a dar el esquema. Recomendación: fíjense bien y dibujen igualito, ¿ya? El bobinado, sobre todo de las bobinas de potencial y de corriente. Si lo dibujan mal, el ejercicio automáticamente no les va a dar, ¿ya? También les va a dar de dato el factor de potencia. ¿Qué tipo de carga va a ser? Este puede ser una carga inductiva o también puede ser una carga capacitiva, por si acaso, ¿ya? Otro dato que les va a dar va a ser la onda sinusoidal de la tensión, ¿ya? Este va a ser la referencia que les puede dar. Ahora, no puede ser la única, también les puede dar de esta manera, que es diferente, ¿ya? Pero si no les da en todo caso, asúmanse la que está en este momento, que es esta, ¿ya? Pero puede cambiar. En este caso se nos ha dado de referencia esta onda que es la de la tensión del voltaje, por si acaso, ¿ya? Una vez ya determinado esto, yo tengo que seguir con el ejercicio de la siguiente manera, ¿ya? Considerando BP total, la bobina de potencial totalmente inductiva. ¿Qué les estaba diciendo? Primero tengo que dibujar lo mismo, ¿ya? Recomendación, hagan lo más simétrico posible esto, ¿ya? En este eje que vemos aquí, que sería el eje X, ese es el tiempo, por si acaso, ¿ya? Aquí, ¿qué tenemos para empezar? Tenemos la curva de la tensión, la onda de la tensión, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo hemos dibujado lo mismo a lo que está de referencia que nos daba. Ahora, ¿en qué consiste o cómo yo dibujo a las otras dos curvas? Para empezar, la onda de la corriente de las bobinas de corriente está en función ¿a qué? Está en función al factor de potencia que me va a dar de dato. En este caso me está diciendo que el factor de potencia es igual a la unidad. Entonces, como es igual a la unidad, es una carga en la que la tensión y la corriente están en fase. Y es justamente como estoy dibujando la curva de la corriente. Vuelvo a repetir, la corriente depende del factor de potencia. La corriente I, ¿ya? Depende del factor de potencia. Este puede ser inductivo o capacitivo. Puede ser en este caso inductivo, retraso 90 grados en función a la tensión. También puede ser adelanto 90 grados en función a la tensión. Determínanos si es una carga inductiva o capacitiva. ¿Entendido? Más adelante vamos a hacer ese análisis. Por ahora vamos a hacer el análisis de una carga resistiva o bueno, con un factor de potencia igual a la unidad. Y ha entendido esto que la corriente I y su onda depende del factor de potencia, vamos a ver cómo se grafica la corriente IB'. Esta siempre tiene que estar retrasada 90 grados en función a la tensión, ¿ya? A la tensión que me da de referencia. Yo ya tengo dibujada la tensión.
A esa tengo que retrasarla 90 grados para dibujar mi corriente IB'. Si se fijan bien, está retrasada justamente los 90 grados que me está pidiendo. Es otro dato que les doy, entre cada intervalo hay 90 grados, por si acaso, ¿ya? Lo está pidiendo retrasar 90 grados en función a la tensión, la corriente IB'. Una vez que yo ya haya dibujado esas dos corrientes, voy a dibujar los flujos de mis bobinas de corriente y de mis bobinas de potencial. Ya, lo he dibujado de la misma manera, si se fijan bien, en función a la corriente y en función a la corriente de la bobina de potencial. Listo. Otra recomendación que les doy aquí, no estoy haciendo circunferencias, ¿ya? O semicircunferencias. Ojo, estoy haciendo ondas, ¿ya? Fíjense, aquí una está de menor magnitud, otra está más grande, otra está más achatada. No estoy haciendo semicircunferencias, por si acaso. Y no están igualitos, ¿ya? ¿Eso cómo va a depender? El que va a ser más grande siempre va a ser el de la tensión. Si se fijan bien, es el que está más grande. El que le va a seguir va a ser la corriente I. Y el más pequeño siempre va a ser la corriente IB', por si acaso, ¿ya? No tienen que hacer todos igualitos, igualito, igualito, automáticamente ya está mal, ¿ya? Una recomendación que les doy. Listo. Una vez ya entendido esto, vamos a seguir dibujando los flujos, ¿ya? Los flujos que ya lo tengo aquí. Vuelvo a repetir. Este eje que está aquí es el tiempo. Una vez que ya tengo determinado esto y hasta el intervalo E, por cuestiones de practicidad, ¿qué es lo que sigue? Voy a hacer el análisis de cada intervalo. Yo ya tengo dibujado lo que es el esquema de cada intervalo. Esto ya sería lo que estamos viendo de frente al circuito. ¿Ya? Aquí lo voy a poner más arribita. Esto sería como estamos mirando el medidor de frente. Y aquí estuviera como estuviéramos mirando de una parte superior, ¿ya? Hay que analizar esto intervalo por intervalo. El ejercicio les va a decir cuántos intervalos van a analizar. En todo caso, vamos a analizar primerito el intervalo AB, ¿ya? O sea, ese intervalo de aquí, ¿ya? Listo. Analizaremos el intervalo AB. Ahora, nos daba una condición muy interesante con I e IB' mayor a 0 girando a la izquierda, ¿ya? Eso es lo importante, chicos. Girando a la izquierda. En clase presencial hemos hecho a la derecha, ¿ya? Aquí vamos a hacer una pequeña variación. Y vamos a explicar en qué consiste este enunciado, que es muy importante. Listo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Tengo que copiar igualito el esquema que me estaba dando, ¿ya? Aquí lo voy a dibujar. Primero está empezando por atrás, viene por adelante, por atrás, por adelante y termina por adelante. Listo. Aquí, si no me equivoco, termina por adelante, o bueno, empieza por adelante, ¿ya? Lo estoy dibujando igualito, como me estaba dando el esquema, ¿ya? Aquí, listo. Aquí empezaba por atrás, termina por adelante y listo, ya tengo. Entre estos dos conductores tengo lo que es la tensión, el B. Listo, ya tengo esto. Aquí que tengo que poner mi carga y su factor de potencia igual a la unidad. ¿Para qué me va a servir este esquema? Voy a determinar el campo si va a entrar o va a salir. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de este gráfico que yo ya he hecho aquí arriba anteriormente. ¿Ya? Vamos a ver. Listo. A ver, un cachito voy a traer este gráfico aquí para que podamos determinar y les explique en qué consiste lo siguiente. Ya, lo he traído aquí al lado. ¿Por qué? Vamos a determinar si el sentido de la corriente, si va a la izquierda o va a la derecha, ¿ya? En este caso me está diciendo que va a la izquierda, girando a la izquierda. ¿Qué me dice esto? Les vuelvo a recalcar. En este eje que tenemos aquí es el eje del tiempo, ¿ya? Aquí tengo mi bobina de potencial y estas son mis dos bobinas de corriente. Listo. La bobina de corriente es la... ¿Por qué corriente fluye? Fluye la corriente I, ¿ya? Y por la bobina de potencial fluye la corriente IB', por si acaso, ¿ya? Vuelvo a recalcar, estamos analizando el intervalo AB. Si el eje está arriba, bueno, si en el intervalo que estoy analizando, que sería el AB, la onda de corriente está arriba del eje del tiempo, como me está diciendo, la corriente va a ir a la izquierda. Y si está abajo del tiempo, va a ir a la derecha, lo contrario. Ahora, si aquí me va a decir a la derecha, aplico lo contrario.
Analizaremos primero con la izquierda y se van a dar cuenta cómo va a ir con la derecha. Como les estaba diciendo, si está la corriente I arriba del eje del tiempo, la corriente va a ir a la izquierda y eso es lo que voy a dibujar ahorita. Fíjense, en el intervalo AB, la corriente I está arriba del eje del tiempo, ¿ya? Está aquí arriba, arriba de aquí. Entonces, mi corriente yo voy a mantener, como me está diciendo el enunciado, a la izquierda. Y ese va a ser el sentido de mi corriente. Ahora, analizaremos la corriente IB'. Está abajo del eje del tiempo, o sea, va a ser lo contrario a lo que me está diciendo el enunciado, que sería a la derecha. Sería ese sentido mi corriente IB'. Para eso me sirve lo que me va a decir el enunciado, si va a ir a la izquierda o a la derecha. Ahora, si no les va a decir nada, automáticamente va a ir a la derecha, ¿ya? Pero si les dice, en este caso, como a la izquierda, tienen que tomar eso en cuenta. Me va a decir cuál va a ir a la derecha o cuál va a ir a la izquierda, y va a depender si está arriba del eje del tiempo, ¿ya? Si está arriba del eje del tiempo, en este caso, la corriente I está arriba del eje del tiempo. Es por eso que yo sigo el enunciado que me dice a la izquierda. Y el IB' está abajo, y es por eso que yo lo pongo a lo contrario. Con eso ya determinado, yo voy a poder dibujar las corrientes, cómo va a fluir en la bobina, ¿ya? Esto va a ir de esta manera, de esta manera, de esta manera, y así. De esta manera es cómo se está comportando, cómo está fluyendo la corriente en mi bobina de potencial y en mis dos bobinas de corriente. Ahora, ¿para qué me va a servir esto? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Me sirve para aplicar esta regla de la mano derecha, ¿ya? Lo voy a traer este esquemita por aquí para que se puedan ubicar. Esto ya no lo voy a utilizar por ahora, lo voy a traer aquí arriba, listo. Este esquema es lo que me va a servir un ratito, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Qué me dice? Me dice que puedo determinar el sentido del campo, si va a entrar o va a salir, en función a cómo está yendo el sentido de la corriente en la bobina, ¿ya? Imagínense esto, su mano derecha, ¿ya? Esta es su mano derecha. Esto un cachito lo voy a dar la vuelta, no sé si se pueda. Creo que no, ¿ya? Imagínense lo siguiente. La bobina son sus 4 dedos, el embobinado son sus 4 dedos y su pulgar va a determinar si el campo va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. Hacemos la práctica. Pongan a frente suyo su mano, ¿ya? Su mano derecha. Tienen que seguir el mismo sentido de cómo está fluyendo la corriente en las bobinas. Empezaremos con la bobina de potencial. ¿Cómo está yendo la corriente? La corriente está fluyendo hacia la derecha, ¿no ve? En el bobinado. Y si hacen el mismo ejercicio que yo, el pulgar les está apuntando hacia arriba. Entonces ahí me va a decir el sentido del campo. El campo está yendo, ay, perdón, eso está horrible. El campo hacia dónde va a ir, va a ir hacia arriba, ¿ya? O sea, está saliendo. Ahora, hago el mismo ejercicio con la primera bobina de corriente que está más a la izquierda. Mis dedos, mis 4 dedos de mi mano derecha, yo voy al mismo sentido que como está el bobinado. En este caso está yendo mis dedos hacia la izquierda. Y si hacen el mismo ejercicio que yo estoy haciendo, el campo les va a dar, el sentido del campo les va a dar hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Esta bobina de corrientes, los dedos están yendo hacia la derecha. Y mi bobina, bueno, mi campo, perdón, va a ir hacia arriba, ¿ya? Hay algo que no estamos tomando en cuenta. Aquí, imagínense que estos son sus núcleos, ¿ya? Cuando el campo está saliendo, yo voy a poner un punto. Y cuando el campo está entrando, yo voy a poner una X, por si acaso, ¿ya? Algo que tomen en cuenta para después. Una vez que ya tomen esto en cuenta, vamos a analizar lo siguiente. Este esquemita ya no me va a servir. Lo voy a servir arriba, ¿ya? Listo. Seguiremos. ¿Qué voy a hacer aquí ahora? Voy a hacer el análisis con las interacciones en el disco. Estas dos circunferencias que ven aquí son, bueno, prácticamente estamos dibujando el disco. Pero aquí tenemos dos diferentes interacciones, que la voy a escribir aquí. ¿Dónde está? Primero borraré esto, no me está sirviendo, ¿ya? Borraré aquí algunas cositas más. A ver, suprimir. Ahí no, mucho. Un hito más. Suprimir, ya está más limpio. Como les estaba diciendo, aquí vamos a analizar dos interacciones. Primero, vamos a analizar la interacción del flujo de la bobina, de las bobinas de potencial. Aquí lo voy a poner. El flujo de las bobinas de corriente, perdón, con la corriente de la bobina de potencial. Aquí vamos a analizar el flujo de las bobinas de potencial con la corriente de las bobinas de corriente. Ya son las dos interacciones que yo voy a tomar en cuenta para realizar mi análisis. ¿Entendido?
Una vez ya teniendo esas interacciones, les vuelvo a repetir, lo que está aquí es el disco. Estos cuadros que ven aquí son los núcleos. Aquí está mi bobina de corriente, que lo ven aquí, el más a la izquierda. Lo que está al medio es mi bobina de potencial y a mi lado derecho está mi otra bobina de corriente, por si acaso. Lo que está fluyendo aquí sería la interacción. ¿Cómo está fluyendo la corriente? Aquí estuviera mi corriente IB, por si acaso, ¿ya? Ahora, hemos determinado que el campo entra y sale. Yo tengo que poner aquí, hemos dicho que cuando entra pongo X y cuando sale es punto, ¿no? Empezaremos con la bobina de potencial, está saliendo, entonces yo lo voy a colocar un punto, ¿ya? Con la bobina de corriente que está más a la izquierda, fíjense, aquí está entrando, entonces yo lo voy a colocar una X. Aquí mi otra bobina de corriente está saliendo, entonces aquí también sería punto, ¿ya? Así estoy determinando si el campo va a entrar o va a salir. En las dos interacciones yo voy a copiar el mismo sentido del campo. Listo. Ya tengo esto. Aquí son corrientes I, por si acaso. Mi corriente I, las corrientes de las bobinas de corriente. ¿Ya? Listo. Ya tengo determinado esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Determinar el sentido de la corriente. En este caso, el sentido del IB' en esta interacción. ¿Cómo voy a hacer eso? Me voy a dar un poco de ayuda con mi bobina, con mi gráfico, que yo lo tengo aquí arriba. Perdón. Lo voy a echar un ratito. Este gráfico de aquí me va a ayudar mucho para hacer esto, ¿ya? Aquí abajo lo voy a poner por cuestiones de practicidad. Exits. Ya, listo. Yo creo que aquí se nota. ¿Cómo voy a determinar el sentido de la corriente? Si va a ir en sentido horario o antihorario. Prácticamente lo que está en verde sería cómo está fluyendo la corriente, ¿ya? Pero tengo que determinar si va a ir en sentido horario o va a ir en sentido antihorario. ¿Cómo? Con la regla de la mano derecha. ¿Qué está aquí en el medio de la bobina de potencial? Me dice que el campo está saliendo, ¿no ve? En la práctica, ustedes en la vida real, les recomiendo que su mano lo pongan a la mesa, ¿ya? Como dice que está saliendo, el pulgar está yendo hacia el techo, yo creo, ¿ya? Y sus 4 dedos van a determinar el sentido de la corriente, si va a ser horario o antihorario. Pero ojo, aquí vamos a determinar si el sentido se va a mantener o se va a cambiar. ¿Y eso de qué va a depender? Va a depender de la curva a analizar. En este caso, bueno, de la onda a analizar. En este caso, la corriente IB', bueno, aquí esta corriente IB no es lo mismo por si acaso, en el intervalo AB, ¿qué está pasando? Si va a decrecer la onda en este intervalo, si va a decrecer la corriente en el intervalo, la corriente que voy a determinar aquí se mantiene, pero si va a crecer, como es el caso de la corriente I, aquí está creciendo, la corriente que he determinado va a cambiar, ¿ya? Esa es la regla. Ahora, tomando en cuenta esa regla, me está diciendo que aquí el campo está saliendo, ¿no ve? Mis dedos me dicen que la corriente está yendo en sentido antihorario. ¿Y qué hemos dicho? Si su corriente que estoy analizando es la corriente I, va a decrecer, la corriente que he determinado se mantiene, ¿ya? En el antihorario que he obtenido se mantiene. Ahora, si nos vamos un poco más a la otra interacción, que es esta, aquí tenemos dos diferentes corrientes, ¿ya? Vamos a analizar primero la bobina de corriente del lado izquierdo. El campo en este caso me está diciendo que está entrando, es X, ¿ya? Y si voy a hacer esa en la práctica, en la vida real, su pulgar tiene que apuntar hacia el piso y sus dedos les debe dar un sentido horario, si no me equivoco. Pero, ¿qué pasa con esta corriente I? En este intervalo que estamos analizando, está creciendo esta corriente. ¿Y cómo era la regla? Si va a crecer, yo cambio el sentido. Originalmente, con el campo que está entrando me da horario, pero si la corriente ahí está creciendo, yo cambio el sentido a antihorario. Hago lo mismo con esta otra bobina de corriente. En este caso me dice que está saliendo. Y si van a utilizar lo van a hacer de esa manera, los dedos les van a dar el sentido antihorario. El sentido de la corriente es antihorario. Pero les vuelvo a repetir, como la corriente I está creciendo, yo cambio el sentido. Si me estaba dando antihorario, yo lo voy a cambiar a horario. Y así ya he determinado el sentido de mis corrientes, ¿ya? Aquí está viniendo así y este está viniendo aquí, ¿ya? ¿Entendido? Ahora, ¿qué sigue? Voy a seguir la regla de la mano derecha. ¿En qué consiste esta regla? ¿Ya? Aquí vamos a analizar vamos a ayudarnos con 3 dedos. El pulgar, el dedo del medio y el dedo índice. Esto lo voy a traer, esto ya no lo voy a analizar. Sí, ya no lo voy a utilizar, me lo llevaré aquí arriba. Listo. Esto lo borraré, no me sirve, listo. Esto lo voy a traer un cachito aquí. ¿En qué consiste esta regla? ¿Ya? Me dice,
El campo me va a determinar el dedo índice me va a determinar el sentido de la corriente. El dedo índice, como pueden ver aquí, el dedo índice me determina el sentido de la corriente. El dedo del medio me va a determinar el sentido del campo. Y mi dedo pulgar me va a determinar el sentido de la fuerza. ¿Qué tengo de dato en este momento? Tengo campo, me dice aquí, ejemplo, aquí está entrando. El sentido de la corriente también tengo, por si acaso. ¿Qué me falta determinar? La fuerza. Así que practicaremos. Analizaremos primero esta bobina de corriente del lado izquierdo. Vamos a ver si la fuerza va a la izquierda o va a la derecha. Empezaremos. Primero, con el campo, que es el dedo del medio. Me dice que está entrando. Entonces yo les recomiendo que ese dedo lo apunten hacia el piso. Ya está entrando. La corriente me dice que está yendo hacia mí, ¿ya? Si estoy viendo desde mi perspectiva, está yendo hacia mí. El campo, ustedes lo apuntan hacia el piso. La corriente lo apuntan hacia su persona, si se fijan bien. Y la fuerza, tomando en cuenta esos dos parámetros, les va a dar en el sentido a la derecha, ¿ya? Pueden practicarlo en su casa. Uno más, practicaremos ahora con la bobina de corriente del lado derecho. ¿Qué dice? Mi campo está saliendo, mi dedo del medio yo hacia el techo lo apunto. Automáticamente mi corriente está yendo, no sé, hacia su computadora, hacia su pared, de frente, ¿ya? Y si voy a aplicar eso como me está diciendo el sentido de la corriente y del campo, mi fuerza, si están haciendo el mismo ejercicio que yo, les va a dar a la derecha, ¿ya? Así se hallan las fuerzas. Ahora vamos a analizar el otro. ¿Qué me dice? Ya tengo de dato el campo y tengo de dato la corriente. Está yendo en un mismo sentido, ¿no ven? Listo. El campo está saliendo, es punto, está saliendo. Entonces, su dedo del medio apuntan hacia el techo. Su dedo índice dice que está yendo hacia su computadora, hacia su pared que está a su frente. Y su pulgar les debe estar apuntando a la derecha, ¿ya? Y ese sería el sentido de la fuerza. Ojo, aquí tenemos dos fuerzas, ¿ya? Y así se determina el sentido de la fuerza en un intervalo. Eso tienen que hacer ustedes en diferentes intervalos, no solo en uno por si acaso, ¿ya? Bueno, va a depender en qué intervalos les pida el ejercicio. Aquí solo pedía para el intervalo AB y para el intervalo BC, ¿ya? Ahora vamos a hacer para el intervalo BC. Empezaremos. Aquí abajito voy a poner intervalo, intervalo BC, ¿ya? Y lo mismo, ¿qué me dice con I e IB', bueno, mayor a 0, girando a la derecha, perdón, a la izquierda, girando a la izquierda. Girando a la izquierda. Listo, ya tengo. Entonces, ¿qué es lo que prosigue? Voy a hacer el análisis de mi esquema, ¿ya? Yo ya tengo aquí mi esquemita. Otra vez lo voy a dibujar rapidito para hacer el análisis lo más rápido posible. Empezaremos. ¿Qué hago? Primero voy a dibujar el bobinado, igualito como me estaba dando de dato. Lo voy a dibujar. ¿Dónde está mi puntero? Aquí está. Este viene así, tan. Este viene aquí. Y este viene por atrás, según el esquema que me está dando. Me voy más abajo. Este va por adelante, me está diciendo, su bobinado. Este esquema no lo tienen que cambiar ustedes, chicos, ya les da de dato. Y si lo copian mal, les vuelvo a recalcar. El esquema o el sentido no les va a dar, ¿ya? ¿Qué me falta poner aquí? Aquí tengo mi bobina de potencial y aquí tengo mis dos bobinas de corriente. Listo. Aquí tengo mi carga. Aquí tengo mi factor de potencia igual a 1. Y aquí tengo mi tensión B. Ya, listo. Ya, ya tengo esto. ¿Qué necesito para hacer el análisis? El sentido de mis corrientes. Este gráfico de aquí arriba. Ya, este gráfico yo lo voy a echar aquí para determinar si la corriente va a ir a la izquierda o va a ir a la derecha. Me lo traeré un cachito para hacer el análisis correspondiente. ¿Ya? Esto más aquí me lo traeré. Listo, yo creo que aquí sí se va a ver. Empezaremos. Estábamos diciendo, vuelvo a repetir, si en el eje del tiempo, este es el eje del tiempo por si acaso, ¿ya? Si la corriente que quiero analizar está arriba del eje del tiempo, va a ir a la izquierda como me está pidiendo el enunciado. Y si no, va a ir a lo contrario, que sería a la derecha. Empezaremos con la corriente IB', que es la corriente que pasa por la bobina de potencial. Esta IB', que es de color azul, que está aquí,
¿Está arriba del eje del tiempo? Sí, si se fijan bien, en el intervalo BC que estamos analizando, está arriba del eje del tiempo. Entonces mi corriente va a ir a la izquierda como me estaba pidiendo el enunciado, ¿ya? Ahora vamos con la otra corriente, que es la corriente I, que pasa por las bobinas de corriente. Es la de color rojo. ¿Qué me dice? ¿Esta corriente está arriba del eje del tiempo? Claro. Entonces, ¿qué prosigue? Que mi corriente va a seguir el sentido que me dice el enunciado, que va a la izquierda. Así se determina el sentido, chicos, ¿ya? Una vez determinado eso, voy a seguir el sentido en mis bobinas, ¿ya? Y en mis núcleos. Todo va a la izquierda, izquierda. Esto viene por aquí, esto va por acá, ¿ya? Listo. Una vez que tengo eso, ¿qué sigue? Aplicar la regla de la mano derecha, ¿ya? Aplicar la regla de la mano derecha y ver si mi campo entra y sale. Listo. Vuelvo a repetir. Mano derecha. Sus dedos son el sentido de la corriente y su pulgar les va a determinar el sentido del campo. En este caso, los dedos, mis 4 dedos están yendo a la izquierda en el caso de la bobina de potencial, que yo lo tengo por aquí, ¿ya? ¿Qué me dice? Mis dedos están yendo a la izquierda. Y si van a hacer lo mismo que estoy haciendo, el campo, ¿a qué sentido les va a dar? Les va a dar hacia este sentido, hacia adentro, ¿ya? Y fíjense, aquí es el mismo sentido, así que yo lo copio nomás. Si hacen lo mismo en esa bobina de corriente, el campo de igual manera les va a dar hacia abajo, ¿ya? Pero creo que lo he hecho un poco feito el gráfico, así que así entra, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en esta otra bobina de corriente que tengo aquí? La corriente, si se fijan bien, los dedos están yendo hacia la derecha. Y si se aplica eso, mi campo va a ir hacia arriba. Está saliendo, ¿ya? Listo, ya tengo determinado mis campos. ¿Qué sigue? Determinar el sentido, bueno, de la fuerza, ¿ya? Si va a la izquierda o va a la derecha. Esto me lo llevaré arriba uno más. Ya no lo voy a utilizar por ahora, ¿ya? Más después tal vez sí lo utilice. Suprimir. Listo, me lo traeré. ¿Qué interacciones vamos a hacer aquí arriba? Lo voy a escribir. Ya. Aquí vamos a hacer la interacción del flujo de corriente con la corriente de la bobina de potencial. Aquí el flujo de la bobina de potencial con la corriente de las bobinas de corriente. Esas son las interacciones a analizar. Listo. ¿Qué tengo que hacer primero? Tengo que poner aquí los campos, si entran o salen. Eso ya lo he determinado con el gráfico de mi lado izquierdo, ¿ya? Empezaremos con mi bobina de corriente que está al más izquierdo. Me dice que está entrando, ¿no ve? Y si entra, ¿qué poníamos? Poníamos una X, ¿ya? Entonces yo lo voy a poner aquí, bueno, con rojo nomás, ¿ya? Un poco más grande para que se note. X me dice que es, ¿ya? Una X. Ahora, ¿qué pasa con la bobina de potencial? A ver, un poquito más aquí. ¿Qué me dice? Que está igual entrando. Entonces igual aquí pongo X. ¿Qué pasa con mi bobina de corriente que está más a la derecha? Que yo lo tengo aquí. Me dice que está saliendo. Entonces yo le pongo punto. Ahora eso mismo yo lo voy a repetir en la otra interacción, ¿ya? Que sería esta. X, X y punto. Qué más me falta poner aquí? Aquí me falta la corriente IB. Aquí la corriente I. Y la otra corriente I. Listo, ya tengo eso. Ahora tengo que determinar el sentido de la corriente, si va en sentido horario o antihorario, ¿no ven? ¿Cómo me voy a ayudar? Con el gráfico de aquí arriba otra vez. ¿Dónde está? Lo voy a hacer un ratito. Este gráfico de aquí. Ya, es muy importante que tomen en cuenta este grafiquito. Ya. Empezaremos analizando el intervalo, hemos dicho intervalo BC, ¿no? Ya. Otra vez les vuelvo a recalcar. ¿Cómo vamos a determinar el sentido? Aquí en función a la bobina de potencial. Aquí, o sea, a esta bobina, ¿ya? Ya que por ahí va a fluir esa corriente. Empezaremos. Me dice que es X, está entrando. Practiquen conmigo. Regla de la mano derecha. X está entrando, entonces su pulgar apunten, no sé, hacia el piso, ¿ya? Sus dedos les debe estar dando un sentido horario, pero se mantiene, lo comprobaremos. Hemos dicho que vamos a analizar en el intervalo BC. Ese es el intervalo BC, ¿ya? ¿Qué pasaba? Si la corriente crecía en ese intervalo, cambiaba el sentido que he determinado aquí arriba. En todo caso, aquí estamos determinando cuando el campo está entrando, mi corriente va a ir en sentido horario, ¿no ve? Pero como aquí en el esquema la corriente está creciendo, yo cambio el sentido en antihorario. Y originalmente aquí, bueno, aquí ya vendría el sentido de la corriente, ¿ya? Hago lo mismo para la otra interacción, pero con esa interacción tendría que analizar la corriente. Empezaremos con la bobina de corriente que está al lado izquierdo.
Me dice que es X, está entrando. Si yo hago eso, mi pulgar tiene que ir hacia el piso. Mis dedos están determinando un sentido horario. Pero ¿qué pasa con esa corriente? Fíjense, sería la corriente I, que es esa de aquí. En ese intervalo está decreciendo. Entonces, si va a decrecer, se mantiene el sentido. Entonces aquí va a ser un sentido horario, ¿ya? Ahora aquí me dice que el campo está saliendo, que es punto. Su pulgar apunten hacia el techo. Sus dedos, sus 4 dedos, les va a dar un sentido antihorario. Y como vuelvo a repetir, en ese intervalo la corriente I está decreciendo. Entonces, la corriente que he encontrado se mantiene. Está pasando lo contrario que en este otro gráfico de aquí al lado, ¿no ven? En aquí cambiaba porque aquí la corriente estaba creciendo y aquí estaba decreciendo, ¿ya? Más que todo, por eso pasa ese cambio. Listo, ya tengo determinado esto. Entonces sería la regla de la mano derecha. Vuelvo a repetir. El pulgar es la fuerza, el dedo del medio es el campo y el índice es la corriente. Empezaremos. El campo, analizaremos en esta bobina de aquí, ¿ya? ¿Qué me dice? El campo está entrando, entonces su dedo del medio hacia el piso, ¿ya? La corriente está yendo hacia mi persona. Si voy a hacer el análisis que está en el esquema, ¿ya? Y la fuerza, en ese sentido, me está dando a la derecha. Ahora, hago lo mismo en esta otra bobina de corriente. Mi campo está saliendo, está yendo hacia el techo. Mi corriente está yendo al sentido contrario donde estoy yo, o sea, a una pared que está frente a mí, a una computadora, etc. Y les va a dar el sentido de la fuerza de igualmente a la derecha. Listo, ya tengo eso. Ahora analizo la fuerza en la bobina, aquí, ya en esta bobina de potencial. Listo. ¿Qué me dice? El campo está entrando, X, entonces el dedo del medio yo lo apunto hacia el piso. Mi corriente dice que está yendo hacia mí. Y si van a hacer ese ejercicio que yo estoy realizando, la fuerza les va a dar en el sentido de la derecha. Y si se fijan bien, en los dos intervalos que he analizado, la fuerza va hacia la derecha, ¿ya? La fuerza está yendo hacia la derecha, listo. Entonces, aquí les pide determinar solo el sentido del ¿no ve? El sentido del disco, a qué lugar está yendo, ya sea derecha o izquierda. En todo caso, esto ya no me sirve, lo voy a llevar aquí arribita, un cachito. Listo, hay que se quede un rato. ¿En qué estábamos? Esto. Una vez que acaben de determinar a qué sentido va la fuerza, tienen que escribir, bueno, la parte literal, en pocas palabras, ¿ya? Aquí yo lo voy a escribir. Por lo tanto, ¿qué me dice? El sentido es horario, antihorario, ¿cómo es? ¿Ya? El disco gira a la izquierda. Ahora esto les parecerá un poco contradictorio, ¿no ve? Si mis fuerzas están yendo a la derecha, ¿por qué mi disco está girando a la izquierda? Ahorita les explico. ¿Cómo hemos determinado la fuerza? O sea, ¿desde qué perspectiva? Estamos viendo el medidor para determinar la fuerza desde un punto superior. Desde arriba estoy mirando el medidor, ¿ya? Pero para ver si el sentido del disco va a ir a la derecha o a la izquierda, yo tengo que ver desde el lado de frente, ¿ya? Y es este esquema de aquí, como lo voy a mirar de frente. Por cuestión de perspectiva, o sea, aquí estoy determinando la fuerza que está yendo al lado derecho, ¿ya? Pero si yo quiero determinar el sentido de forma de frente, como debería ser lo correcto, como es este esquema, sería lo contrario. Si mis fuerzas van a la derecha, mi disco gira a la izquierda. Si mis fuerzas van a la izquierda, mi disco gira a la derecha. En pocas palabras, para que no se compliquen, ¿ya? Así es como se realiza este tipo de ejercicios, ¿ya? Ahora les vuelvo a recalcar, este ejercicio que he hecho es cuando el disco, bueno, con I e IB' girando a la izquierda. El PDF que va a estar de ustedes es con IB e IB' girando a la derecha, ¿ya? Ojo, les vuelvo a repetir, ¿ya? Ahora vamos a continuar con otro ejercicio, pero les vuelvo a repetir, este ejercicio que hemos hecho aquí no es lo mismo que es en el PDF que se les va a subir al Classroom. Es más o menos para que vean la diferencia cuando va a la derecha y cuando va a la izquierda. El que está en Classroom está girando a la derecha y aquí está girando a la izquierda. Ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, ¿ya? Aquí hay algunas diferencias. Para empezar, determinar el sentido de giro para una carga capacitiva. Si me está diciendo una carga capacitiva, me está diciendo que el factor de potencia va a ser igual a 0, pero con signo positivo, ¿ya?
También me está dando cómo está el bobinado, me está dando el esquema en sí. Y también me está dando mi tensión. ¿Cómo va a ser ahora? De referencia, ¿ya? Anteriormente, ¿cómo lo estábamos analizando? Así, ¿no ve? Pero ahora fíjense, está cambiando. No va a ser lo mismo, ¿ya? Con eso tomando en cuenta, vamos a realizar el siguiente ejercicio. ¿Qué es lo primero? Aquí lo voy a poner considerando la bobina de potencial totalmente inductivo, ¿ya? Totalmente inductivo. Listo. Analizando eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Estas ondas, ¿no ven? De la tensión y de las dos corrientes. Empezaremos, ¿ya? Empezaremos con mi tensión de referencia. La tengo aquí. Perfecto. Una vez que ya tengo determinado mi tensión, igualito lo dibujo, ¿no ve? Les vuelvo a recalcar. Hagan esto lo más simétrico posible, chicos, ¿ya? Que se note biencito. Fíjense, aquí está intervalo AB, BC, CD, etcétera, ¿ya? Listo. Y también tenemos el instante A, B, C, etcétera. Ahora, ¿qué es lo primero? Hacer el análisis de la corriente, ¿ya? ¿La corriente de qué depende? Depende del factor de potencia, ¿ya? La corriente I, por si acaso, la corriente I depende del factor de potencia. Me dice que esta corriente en todo caso va a estar en adelanto 90 grados. Ahora, ¿cómo sé que he dibujado bien si está en adelanto? Un guacho que les puedo dar, así es que más o menos un intervalo imaginario me ponga. ¿Cuál es el chiste? Que esté igualito, ¿no ve? En todo caso, me dice que está en adelanto 90 grados. Yo me dibujo igualito uno así, tipo imaginario, ¿no? Tiene que estar igualito. Y fíjense, estoy adelantando igualito a la onda de la tensión que me da de referencia. Esto es lo mismo que esto, ¿no ve? Pero en adelanto, como me está pidiendo el factor de potencia. Y si voy a seguir, solo me pide desde el instante A, ¿ya? O sea, desde ahí nomás tendría que dibujar. Esto que yo me estoy dibujando aquí es más o menos para darme una idea cómo sería toda la onda sinusoidal o toda la onda de la corriente, ¿ya? Es una forma de darme cuenta nomás. Está adelantado 90 grados. Es como si aquí me pusiera un intervalo imaginario, digamos, que no existe. Pero para que me dé cuenta, tiene que empezar igualito, ¿no ve? Pero adelantado 90 grados. Y si fíjense, aquí lo estoy adelantando 90 grados, pero solo me pide empezar desde el instante A. Y por eso así está empezando esta curva de la corriente. Ahora, ¿de qué dependía este IB'? Este siempre va a estar retrasado 90 grados de la tensión. Y si se fijan bien, aquí está el instante B, ¿no ve? Tiene que empezar igualito. Está retrasado, fíjense. Si empiezo del instante B, está igualito como me está pidiendo de referencia la tensión. Está empezando desde su mayor, ¿no? Desde el punto más elevado, ¿ya? Está empezando igualito. Y esto yo lo completo directamente hasta el instante A, ¿ya? Eso. Si se fijan bien, así nomás se hace el esquema. ¿Algo confuso? Yo creo que sí, ¿no? Todos nos podemos confundir. Pero tienen que tomar en cuenta que todo está en función a la tensión y su referencia. Tienen que hacerlo igualito, ya sea en adelanto o en retraso. En adelanto en el caso de la corriente. Lo he dibujado igualito como está mi tensión, ¿no ves? Solo que adelantado. Pero no me sirve esto que me he dibujado para darme cuenta. Desde el instante A me sirve, ¿ya? Y así es como se va a comportar. E igual manera, de la corriente IB' lo he dibujado igualito como la tensión, pero retrasado 90 grados, ¿ya? Y lo he completado hasta el instante A, ya que hasta ese instante es lo que necesito. Y automáticamente lo he completado hasta el instante E. Espero que eso se haya entendido, ¿ya? Y si no, tiene el video para volverlo a ver, ¿ya? Ahora, otra vez les vuelvo a recalcar. El más grande siempre va a ser el voltaje, luego le va a seguir la corriente I, ¿ya? Y el más pequeñito siempre tiene que ser la corriente IB', por si acaso, ¿ya? Otra cosa, no son semicircunferencias, por si acaso. No lo hagan como semicircunferencias, ¿ya? Aquí tal vez está un poquito como semicircunferencia. Bueno, error mío, tal vez, ¿ya? Una vez que ya he dibujado mis curvas de las corrientes, hago lo mismo con los flujos, igualito, ¿no? Si he hallado la onda de la corriente, igualmente voy a dibujar del flujo de la corriente, de la bobina de corriente y el flujo de la bobina de potencial. Si se fijan bien, es igualito, lo mismo, ¿ya? Una vez que he determinado eso, ¿qué hago? Analizar en los instantes que me pide. Aquí no me dice en qué instantes son, ¿ya? Yo voy a ponerme automáticamente, ¿dónde está? Aquí está. En el instante, no, perdón, perdón, en el intervalo AB y el intervalo BC, ¿ya? Igualito. Ahora, también aquí no me dice si
I e IB' son mayores a 0, va a girar a la derecha o a la izquierda. Si no, les va a decir automáticamente, gira a la izquierda. Perdón, gira a la derecha, ¿ya? Gira a la derecha, si no les dice, ¿ya? Empezaremos aquí. Intervalo AB, ¿ya? AB. Con I e IB' mayor a 0, girando a la derecha. Estamos haciendo lo contrario que hemos hecho arriba en el primer ejercicio, ¿ya? Derecha. Al otro decíamos izquierda, ahora aquí es derecha. Estoy intentando encontrar todos los ejercicios posibles que se les pueda dar, ¿ya? Ahora, en mi esquema voy a copiar igualito como está esto. Los dos empiezan por atrás, ya listo. Voy a dibujarlo, ¿dónde está? Aquí. Me dice que empieza por atrás este. Entonces lo dibujo igualito, igualito. Después voy a recalcar, no tienen que equivocarse al dibujar esto, ¿ya? Si se equivocan les va a salir mal el ejercicio. Aquí igual por atrás me dice que está yendo, entonces este viene por aquí y este por dónde va. A ver, un cachito me fijaré la referencia. Por atrás y por adelante, ya listo. ¿Dónde estás? Por adelante. Y este es el esquema. Igualito estoy dibujando al que me daba en el ejercicio, ¿ya? El esquema de referencia, el voltaje. Listo. Aquí mi factor de potencia va a ser igual a 0, pero en adelante, ¿ya? ¿Qué más me falta? Aquí está mi bobina de potencial y aquí están mis dos bobinas de corriente. Aquí tengo mi esquema que está aquí, del disco, ¿ya? Esto un poquito más aquí lo voy a traer. Listo. Aquí, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar las interacciones, ¿no? Primero voy a dibujar la interacción del flujo de la bobina de corriente con la corriente de la bobina de potencial. Aquí el flujo de la bobina de potencial con la corriente de la bobina de corriente. Listo, ya tengo eso determinado. ¿Cuál es el primer paso? Ver si la corriente va a ir a la derecha o a la izquierda. ¿Y con qué nos ayudábamos? Con el gráfico de aquí arriba, ¿ya? Lo voy a echar un cachito aquí al lado para que podamos determinar eso, ¿ya? Al ladito lo voy a poner. Listo. Bobina de potencial. Primero, aquí es donde va a circular la corriente IB'. Y por las bobinas de corriente va a circular la corriente I. Ahora, aquí les vuelvo a repetir. Aquí está el eje del tiempo, ¿no ve? Aquí, justo al medio, está el eje del tiempo. Si está arriba del eje del tiempo, va a ir al sentido que me dice el enunciado. Anteriormente decíamos que era izquierda, ¿no ve? Ahora es derecha. Empecemos. En el intervalo AB, para la bobina de potencial, que es la corriente IB', está arriba del eje del tiempo, ¿no ve? Se está cumpliendo, está aquí arriba. Entonces mi corriente va a ir a la derecha, como me está diciendo el enunciado. Vuelvo a recalcar. Anteriormente decía izquierda, por eso invertido. Ahora analizaremos la corriente I. Aquí está la corriente I. En este intervalo, la corriente I está abajo del eje del tiempo, ¿no ve? Entonces, si va a pasar eso, va a ser lo contrario a lo que me está diciendo el enunciado. Si me decía izquierda, perdón, si me decía derecha, ahora me va a decir izquierda. Y así se determina el sentido de las corrientes. Una vez ya determinado eso, voy a dibujar el sentido de las corrientes en la bobina. Listo. Esto sí va aquí y sigue de esta manera. Esto así es, ¿no? Tienen que seguir el caminito más o menos. Listo, está bien. Así va. Listo, ese es el primer paso. Determinar el sentido de las corrientes en función, así me dice si está girando a la derecha o a la izquierda. Si está arriba del eje del tiempo, gira a la derecha, como me dice el enunciado. Si está abajo del eje del tiempo, la corriente que estoy analizando es lo contrario, o sea, la izquierda. Listo. Ahora, con la regla de la mano derecha, voy a analizar si mi flujo va a entrar o va a salir, ¿ya? Empecemos con la bobina de potencial que está al medio. Mis dedos, ¿qué están diciendo? Que están yendo al lado derecho, ¿no ves? Si ponen su mano derecha frente a ustedes, sus dedos tienen que ser el mismo sentido de el núcleo y el bobinado. Pónganse un lápiz, no sé, un lápiz en su mano, ¿ya? Imagínense que eso es el núcleo. Sus dedos son como está fluyendo la corriente. Hemos puesto que es en el sentido de la derecha, ¿no ve? Y su pulgar les va a dar el sentido del campo, si está entrando o está saliendo. En todo caso, si van a hacer lo mismo que yo, el campo en este caso está saliendo. Ahora aquí igualito. En la bobina de corriente, la corriente está yendo al lado derecho, ¿no ve? Y si vamos a hacer el mismo ejercicio, igual el campo está saliendo. ¿Sí, no? El campo está saliendo, ¿ya? Ahora, aquí igual, el campo está saliendo. Aquí, en todos los casos el campo está saliendo, si se fijan bien, ¿ya? A ver. En este caso, como pueden ver, en todas las bobinas de potencial el campo está saliendo, ¿ya?
Una vez que ya tengo determinado eso, esto me va a servir. Sigue, aquí abajito me lo traeré, un cachito. Listo. Esto no me va a servir, así que suprimir. Ahora, ya que tengo determinado eso, haremos un pequeño recordatorio. Si salía el campo era punto. Y si entraba era X, ¿no ve? Aquí yo tengo que poner eso. En todas las bobinas está saliendo, ¿no ve? En todos es punto, punto, punto. Aquí tengo mi corriente IB. Aquí tengo mi corriente IB'. No, perdón, mi corriente I. Y aquí tengo mi corriente I también. Listo. En todos los casos la corriente está saliendo, ¿ya? Ahora analizaremos el sentido. Otra vez, su mano derecha, pónganlo en la mesa, ¿ya? Me dice que el campo está saliendo. Estamos analizando ahorita la bobina de potencial. Me dice que el campo está saliendo, ¿no ves? Punto. Sus dedos les van a decir si va en sentido horario o va en sentido antihorario, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino si ese sentido se va a mantener o va a cambiar? Con el gráfico, ¿no ve? Aquí me dice que es la corriente IB, ¿ya? Si va a ser decreciente en el intervalo que estoy analizando, la corriente va a cambiar, ¿ya? La corriente IB en este intervalo está cambiando, está creciendo, ¿no ve? Y si crece, yo cambio. Les vuelvo a repetir. El campo está saliendo. Sus dedos les debe dar un sentido horario. Pero como aquí la corriente está creciendo en el intervalo, yo le voy a cambiarle el sentido al antihorario, al horario, ¿ya? Originalmente me estaba dando antihorario, pero con esto yo lo estoy cambiando a antihorario. Ahora aquí igualito lo voy a copiar, ¿ya? Sus campos, listo. Ahora, para cada uno tengo que determinar el sentido de la corriente, pero vamos a ver si se va a cambiar o se va a mantener. En el intervalo AB, la corriente I está igual creciendo, ¿no ve? Y si está creciendo, tengo que cambiarle sentido. Ejemplo, me está diciendo que es punto. Pongan su mano en su mesa, listo, su mano derecha. El punto está saliendo, o sea que su pulgar tiene que ir hacia el techo. Sus dedos les está dando un sentido antihorario. Y como dice que la corriente en la gráfica de la zona se está creciendo, cambia el sentido a uno horario, ¿ya? Aquí lo mismo, cambia a un sentido horario. Y les va a dar en sí dos corrientes diferentes, ¿ya? Aquí una está entrando y aquí la otra está saliendo, ¿ya? Ahí vamos a ver que hay dos fuerzas, listo. Ya que tengo eso, voy a determinar las fuerzas, aquí, ¿ya? Esto para un pequeño recordatorio rápido. Esto me lo voy a traer aquí un ratito para que se ubiquen biencito, ¿ya? Esto ya no lo voy a utilizar. Esto tampoco. Suprimir. Listo. Vuelvo a recalcar. Aquí. El pulgar me dice el sentido de la fuerza, ¿ya? El dedo del medio me dice el sentido del campo. Y el dedo índice me dice el sentido de la corriente. ¿Qué tengo de dato? Tengo el punto, que es el campo, está saliendo. La corriente está yendo igual en un sentido específico. ¿Qué tengo que determinar? La fuerza, ¿ya? Practiquen conmigo. Pongan su dedo del medio hacia el techo, ¿ya? Su mano pongan en la mesa, su dedo del medio hacia el techo. Su corriente dice que está yendo contrario a ustedes, tal vez hacia una pared que está frente a ustedes, ¿no? En todo caso, su fuerza en esta bobina les va a dar a la derecha, ¿ya? Aquí está yendo la fuerza, por si acaso, si hacen lo que yo mismo, que yo he hecho, ¿ya? Ahora analizaremos esta otra bobina de potencial, perdón, esta otra bobina de corriente. Me está diciendo que el campo está saliendo, pero mi corriente ahora se está dirigiendo hacia mi persona, si estoy poniendo mi mano en la mesa. Y mi fuerza va en el sentido contrario. La fuerza va en el sentido a la izquierda, ¿ya? Van en sentidos opuestos. Ahora tengo que hacer el mismo análisis, igualito, pero... Espero que borre. Ay, borro por demás. A ver. Esto viene aquí y esto aquí. Listo. Tengo que hacer el análisis, pero ahora en este otro gráfico, en esta otra interacción, ¿ya? ¿Qué hago? Ojo, ahora aquí tengo dos fuerzas, porque tengo dos corrientes. Empezaremos con la corriente que está más a la izquierda. Mi campo me dice que está saliendo, ¿ya? O sea, pongan su dedo del medio hacia arriba. En este primer campo mi corriente está yendo hacia mí y mi fuerza está yendo al lado izquierdo. ¿Dónde está? Aquí con rojito lo haré. Está yendo al lado izquierdo, ¿ya? Ahora analizaremos esta otra corriente. Otra vez, mi dedo del medio está yendo hacia el techo porque está saliendo. Pero ahora mi corriente está yendo hacia el frente mío, hacia una pared, hacia mi computadora, no sé, ¿ya? Y si van a hacer eso, mi fuerza está yendo al sentido contrario. Una fuerza está aquí y otra fuerza está aquí.
¿ya? En este caso, si se fijan bien, las fuerzas van en diferente sentido. Y siempre que va a pasar esto, el disco no va a girar, ¿ya? Pero tienen que hacer todos los intervalos que se les está pidiendo. Esto más que todo es a manera de practicar. Ustedes, si en el examen o en la práctica les dicen, tengo que hacer el análisis para el intervalo AB, BC, CD hasta el E tal vez, tienen que hacerlo, no tienen de otra, ¿ya? Tienen que hacer eso, tienen que seguir el enunciado que se les está pidiendo. Pero aquí ya de por sí no va a girar el disco, ¿ya? Así que automáticamente van a ver que si vamos a hacer el otro intervalo, que es el intervalo BC, no, BC, correcto, igual no va a girar, ¿ya? Ese intervalo lo vamos a hacer más rápido todavía para que yo les muestre que no va a girar, ¿ya? Les demuestre que no va a girar. Esto más aquí me lo traeré. Esto un poquito aquí y esto igual aquí. Listo. Lo haremos súper veloz y así van a ver que no va a cambiar prácticamente, ¿ya? Primero voy a dibujar el bobinado. ¿Cómo está yendo el arrollamiento? Está yendo por atrás, adelante. Listo. Y acaba por adelante. Aquí empieza por atrás, va por adelante y viene por ese sentido. Por aquí y va por adelante y así. Listo. Ya tengo el bobinado. Aquí tengo mi, ay, qué feo, mi tensión B. Ahí. Listo. ¿Dónde está el puntero? Aquí está. Tengo mi factor de potencia igual a 0, pero en adelante. Ya. ¿Qué es lo primero que hago? Voy a ver si mi corriente va a ir a la derecha o a la izquierda. ¿Ya? Esto primero con gracias al gráfico que yo tengo aquí. Aquí abajito lo voy a poner. Listo. Les recalco. Aquí está mi bobina de potencial y aquí están mis dos bobinas de corriente. Por la bobina de potencial fluye la corriente IB' y por la bobina de corriente fluye la corriente I. Ojo, aquí ahora vamos a analizar el intervalo BC, ¿ya? Igualmente con I e IB' mayor a 0, girando a la derecha, ¿ya? Derecha, perdón por mi fea letra. Listo. Estamos analizando el intervalo en este caso. Empezaremos con la corriente IB'. ¿Cómo sabíamos que era derecha o izquierda? Bueno, si está arriba del eje del tiempo, sigue lo que me dice el enunciado, derecha. El IB', si se fijan bien, en el intervalo BC está arriba del eje del tiempo. Entonces este va a ir a la derecha. Listo. ¿Ya? Derecha. Ahora, ¿qué pasa con la corriente I? En este caso, en el intervalo BC está abajo del eje del tiempo. Entonces va a ser lo contrario a lo que me dice el enunciado. O sea, a la izquierda. Ya con eso determinado, pongo el sentido de mis corrientes. Y si no me confundo, va a ser lo mismo, ¿no? Va a salir lo mismo, ¿ya? No va a cambiar, ¿o sí? A ver, vamos a la prueba. Va a cambiar, van a ver por qué. O sea, el sentido de la corriente se está manteniendo, ¿no ve? Pero van a ver en qué va a cambiar. Ya tengo determinadas las corrientes. Ahora, si las corrientes ya tengo determinado y bueno, estamos diciendo que se está repitiendo, los flujos se van a mantener, ¿no ve? Todos van a salir. Si se fijan bien y hacen la regla de la mano derecha, todo va a salir, ¿ya? Entonces yo igual aquí voy a poner directamente los puntos. Punto, punto, punto. Aquí igual. Punto, punto y punto. Aquí arribita voy a escribir las interacciones que estoy haciendo. El flujo de la bobina de corriente con la corriente de la bobina de potencial. El flujo de la bobina de potencial con la corriente de las bobinas de corriente. Aquí está mi corriente IB y aquí estas son mis corrientes I. Ya, mis corrientes I. Listo, ya tengo eso determinado. ¿Qué hago? Otra vez me voy a hacer ayuda de este gráfico, que es muy importante. Ya. Ya tengo determinado el sentido de mi campo. ¿Qué me falta determinar? Me falta determinar si mi corriente va a seguir el mismo sentido que me está pidiendo la bobina. En todo caso, ¿qué dice? Vamos a analizar la bobina de potencial. Regla de la mano derecha, ¿ya? Mi pulgar determina el campo. Me dice que está saliendo, o sea, el pulgar va a ir hacia el techo, ¿ya? Aquí estamos analizando la corriente IB. Me dice que está yendo en sentido antihorario, ¿no ve? Pero ahora, anteriormente estaba creciendo en el intervalo AB, ¿no ve? Pero ahora estamos analizando el intervalo BC. Y aquí está decreciendo. Y si va a decrecer, se mantiene. En todo caso, si se va a mantener, aquí sería
antihorario, ¿ya? Como originalmente me está pidiendo. Con el campo hacia el techo, los dedos les van a dar un sentido antihorario y se va a mantener. ¿Por qué? Porque la corriente en este intervalo está decreciendo y va a pasar lo mismo con la corriente I. En el intervalo BC, la corriente I, que está de color rojo, igual está decreciendo. O sea, estos todos van a ir en sentido antihorario. Esto viene aquí, esto aquí. Esto viene aquí y esto viene aquí. Y esto va a hacer que cambie el sentido de las fuerzas. Van a ver por qué. Empezaremos con esta bobina de corriente, regla de la mano derecha. Fuerza, campo y corriente. Campo me dice que está saliendo dedo del medio hacia el techo, ¿ya? Mi corriente está yendo hacia mi persona y mi fuerza me está dando hacia la izquierda. Esto lo voy a hacer con otro color para que se diferencie. Mi fuerza está yendo hacia la izquierda. Hago lo mismo para esta interacción. Campo me dice que está yendo hacia arriba, hacia el techo. Mi corriente está yendo hacia el frente mío, al frente mío, ya sea una pared. Y mi fuerza está yendo prácticamente a lo contrario, a este sentido, ¿ya? Ahora, haremos el mismo análisis para la otra interacción. Aquí igual voy a tener dos fuerzas, por si acaso, ¿ya? Empezaremos con la bobina de corriente que está más a la izquierda, ¿ya? Mi corriente está yendo hacia arriba, mi campo está yendo hacia el techo, ¿ya? Mi corriente está yendo frente mío. Mi fuerza de esta interacción, de esta bobina de corriente, va a ir en este lado. Y bueno, por lógica, el otro iría a ese sentido, ¿no ve? Y a ver, haremos un análisis rapidito. Los esquemas no son lo mismo, ¿no ve? Bueno, sí. Bueno, aquí se están cambiando. Aquí están cambiando, si se fijan bien. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Y les piden esos intervalos hacer el análisis. Así que tendrían que hacer eso, ¿no? Determinar en los intervalos. Ahora, una vez que ya han determinado eso, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer lo siguiente. Esto un poquito lo voy a llevar a su lugar rapidito, ya que no me está perjudicando. Listo, suprimir. Ahora siempre tienen que poner una parte teórica y decir si el disco gira o no. Si las fuerzas van en diferentes sentidos, chicos, automáticamente solo ponen el disco no gira, ¿ya? El disco no gira, no gira. Listo, y ahí muere, ¿ya? Y eso nomás sería para un caso capacitivo. Ahora falta analizar para un caso inductivo. Eso lo vamos a hacer en una siguiente sesión. Por ahora hemos analizado los siguientes casos, ¿ya? El primer caso es un caso con una carga resistiva pero girando a la izquierda. Esta es un caso con una carga capacitiva pero girando a la derecha. Ojo chicos, y ahora les vuelvo a repetir, lo que va a estar en el PDF está este mismo ejercicio de la resistiva pero girando a la derecha, ¿ya? Aquí en el video estamos haciendo girando a la izquierda. Por ahora, esto sería lo que va a ser el primer video. Les recomiendo que lo vean y practiquen. Este ejercicio van a ver, con la práctica lo van a poder dominar. Cualquier caso que se les presente. Tal vez en donde van a tener un poquito más de dificultades va a ser con eso de la regla de la mano derecha y hacer estas sus gráficas de las ondas, de la tensión y de las corrientes, ¿ya? Por lo demás no lo veo un poquito complicado, pero mi recomendación, practique. Eso sería todo por este video. Gracias.